Buenas noches, doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa, asesora de la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo. La saludamos con gusto. Iniciamos esta sesión de debate con la presentación de los participantes. Oponente, Claudia Díaz Sánchez, licenciada en Educación Primaria con 5 años de experiencia frente a grupo, maestría en Docencia y Gestión de Instituciones Educativas. Actualmente subdirectora escolar de Educación Primaria con 3 años en el cargo. Ponente, Rubén Bernal Hernández, licenciado en Educación Primaria, maestría en Docencia y Gestión de Instituciones Educativas. Fungió como docente frente a grupo por 5 años. Actualmente director escolar de Educación Primaria, turno vespertino, y 3 años como subdirector escolar de Educación Primaria, turno matutino. Aclaro a los participantes que tendrán un tiempo aproximado de 2 minutos para dar sus argumentos. Comenzamos este debate tomando como referencia la información abordada en el texto, una mirada a las teorías y corrientes pedagógicas. En las últimas décadas se ha acelerado exponencialmente el desarrollo de una sociedad del conocimiento globalizada, donde la tecnología en el ámbito educativo ha cobrado relevancia para apoyar la labor de los docentes en su trabajo con los estudiantes. La crisis de la pandemia ha enfatizado la importancia de la tecnología en las prácticas docentes, tanto para la enseñanza a distancia como presencial. Dentro y fuera del contexto de la pandemia, la tecnología contribuye a las funciones docentes más básicas, como puede ser la comunicación efectiva entre el docente y sus estudiantes, la evaluación de aprendizajes en tiempo real y la toma de decisiones pedagógicas, o el intercambio de mejores prácticas y la colaboración entre docentes fuera del ámbito escolar. Sin embargo, esta nueva realidad pedagógica implica reorientar el quehacer educativo, lo que nos remite a revisar las teorías y corrientes pedagógicas que han guiado la teoría didáctica de las aulas, para hacer uso de los principios que permitan el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje que dé respuesta a los retos de la sociedad actual, demandada en nuestros alumnos. Bajo este contexto, pregunta número 1. Como directivos, ¿qué teorías de aprendizaje se puede observar en la práctica de los docentes de su institución? Adelante, maestro Rubén. Gracias, buenas noches. Como directivo he podido observar que los docentes recuperan la pedagogía constructivista, considerando las principales características del desarrollo cognitivo y los 4 periodos a través de los cuales se construyen las nociones, conceptos y operaciones lógico-formales. Como por ejemplo la etapa sensoriomotor, 0 a 2 años, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la etapa de las operaciones concretas de 2 a 7 años, la etapa de las operaciones formales de 11 a 15 años. Esto tomando en consideración el proceso de diagnóstico al inicio del ciclo escolar y las consideraciones previas para la elaboración de las planeaciones, pero en la práctica he podido observar la utilización de la teoría humanista, en donde se remarca la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. La principal motivación del sujeto para aprender será la construcción de elementos significativos, pero considerando la transición que ha dado desde una educación a distancia, en donde se priorizó una educación instruccional, en donde el aprendizaje se da mediante el descubrimiento guiado, el cual le permite al docente o facilitador llevar de manera espontánea o natural al proceso de construcción del conocimiento en el alumno. Debemos reconocer que nos hace falta habilidades para adecuar las estrategias para favorecer las competencias del alumno en el aula con los protocolos que se están llevando a cabo y el uso de los tiempos que surge del regreso escalonado a la escuela, pero sobre todo la responsabilidad compartida con los padres de familia en la educación de los niños. Adelante, maestra Claudia. Gracias, buenas noches. Bueno, pues como subdirectora, parte de mi labor es revisar esos procesos, teorías y corrientes que apoyan el proceso educativo. Y he notado que el aprendizaje significativo, al encontrar en las planeaciones de los docentes, justo en las secuencias didácticas, retoman y consideran el que no se parte de cero, pues los alumnos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje.
y pueden ser aprovechados para su beneficio, lo cual implica que para que adquieran significado la nueva información, se debe construir el conocimiento a partir de los conceptos y aprendizajes con los que cuenta el alumno. También se nota que retoman la teoría humanista. Bajo la situación vivida actualmente, donde el aspecto emocional requiere ser atendido, los docentes retoman lo planteado en la teoría antes mencionada. Se favorece el aprendizaje significativo y lo entienden como aquel que deja huella en la persona y se integra al acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial del individuo. La educación debía centrarse en ayudar a los alumnos a decidir lo que son y lo que quieren llegar a ser. Por lo tanto, esta educación humanista define la idea de que los alumnos son diferentes. Por consecuencia, promueve que sean más como ellos mismos y menos como los demás. Los docentes procuran, en la medida de sus posibilidades, el trabajar con los principios de Abraham Maslow, autor de la teoría humanista, y retoman en sus planeaciones el trabajar con el nivel 3 y 4, el cual se refiere a las necesidades de afiliación y las necesidades de reconocimiento, a las cuales pues sabemos que fueron fracturadas durante este trabajo virtual, durante los ciclos pues ya transcurridos. Pregunta número 2. ¿Es bueno descartar teorías del aprendizaje en la práctica docente actual? Maestro Rubén. Pienso que no se debe considerar como descartar las teorías del aprendizaje, solo que las necesidades que requiere la sociedad actual de la escuela son diferentes y se tiene que buscar la teoría o pedagogía que dé respuesta a los requerimientos actuales, considerando que se ha observado en todo momento que educación se identifica como un espacio de cambio. Por ejemplo, en la educación nueva, vieron en la educación el medio idóneo para fomentar la solidaridad humana, la comprensión entre los hombres y el amor fraternal, sin importar las diferencias étnicas o culturales. En una forma ideal, sus planteamientos permitirían resolver pacíficamente los conflictos sociales. En una forma, la nueva escuela tendría que ser capaz de formar a los individuos para la paz y la tolerancia. Adelante, maestra Claudia. Bueno, pues considero que nada es bueno y malo. En la práctica docente es común que empleemos aquello que resulta funcional. Procuramos y podemos hacer uso de los principios de la teoría sociocultural, instruccional, aprendizaje significativo, etcétera, o de las corrientes de la nueva escuela, la pedagogía de la liberación cognitiva. Lo que no perdemos de vista es lo mencionado en la corriente de la nueva escuela, donde la base del proceso educativo son los alumnos, donde su participación activa es fomentada de manera individual o colectiva, reforzando conocimientos mediante la acción y la investigación. El maestro se convierte en orientador, facilitador y conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta corriente se coloca al alumno en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto es posible pues de manera virtual cuando los alumnos se convierten en los protagonistas al hacer uso de herramientas digitales que facilitan los procesos. Y bueno, esta situación no solamente se da de manera virtual, sino también de manera presencial. Entonces, considero que no es bueno ni malo descartar las teorías del aprendizaje, sino rescatar aquello que se adecue a las necesidades que se requieren. Continuamos. Pregunta número 3. Analizando la lectura, ¿por qué sustituimos a la teoría del aprendizaje significativo actualmente? O si no se ha sustituido, ¿por qué? Maestro Rubén. Sí, gracias. Pienso que no se ha dejado de lado el aprendizaje significativo. En las aulas, aún seguimos pensando que se parte de una estructura cognitiva, que se define como el conjunto de saberes que un individuo posee en un determinado campo de conocimiento, considerando al alumno como una persona que ya posee conocimientos y los saberes ya existentes se relacionan con la nueva información, no en una suma de conceptos, sino en una vinculación interactiva y así se genera el aprendizaje. Por lo tanto, la labor educativa no parte de cero, puesto que los alumnos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.
por lo cual implica que para que se adquiera significado de una nueva información, se debe contribuir al conocimiento a partir de los conceptos y aprendizajes con los que se cuenta el alumno. Maestra Claudia, adelante. Y gracias. Considero que sí se ha sustituido. Indiscutiblemente se continúan retomando algunos principios de la pedagogía constructivista, tomando en cuenta pues las características que giran en torno a esta teoría, en las cuales cobra mayor importancia el uso de las competencias, las cuales algunas de ellas son el que se proporciona la capacidad de saber hacer, es decir, aplicar a la solución de problemas de la vida profesional y personal los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores. Y se promueve el desarrollo de capacidades más que de asimilación de contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. Se prepara al alumno para enfrentar nuevos desafíos en su vida diaria, relacionándolos con su conocimiento como persona. Su planteamiento supone que todos los estudiantes serán capaces de desempeñar lo que les permitirá comprender el mundo e influir en él. Y en esta teoría, Jacques Delors habla sobre 4 pilares de la educación, los cuales son aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir juntos y aprender a ser. Entonces, sí es sustituida esta teoría del aprendizaje significativo. Muy bien. Pregunta número 4. Recientemente se ha retomado la teoría humanista de Maslow. ¿Cree que es conveniente de acuerdo a la realidad social actual? Maestro Rubén. Pienso que hemos comenzado a rescatarla después de los cambios conductuales resultados del confinamiento y la poca socialización del ciclo escolar anterior. Y desde finales de este ciclo se comenzó a trabajar la educación socioemocional para poder conocer nuestras emociones como docentes y poder ayudar a los alumnos a que identifiquen y expresen de mejor manera sus emociones. Pero un punto importante en la teoría humanista de Maslow es que la educación debía centrarse en ayudar a los alumnos a decidir lo que son y lo que quieren llegar a ser, partiendo de que los alumnos son diferentes. Por consecuencia, promueven que sean más como ellos mismos y menos como los demás. Añadiendo la teoría en el enfoque por competencias, Jacques Delors, como decía la maestra Claudia, menciona los 4 pilares de la educación, que son aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir juntos y aprender a ser, en donde justamente este último integra elementos de aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir juntos. Adelante, maestra Claudia. Sí, bueno, pues sigo bajo la postura de considerar que nada es bueno o malo. Simplemente se considera lo que se adapta a las necesidades grupales. Y la teoría humanista de Maslow considero que ha cobrado mayor importancia en la época actual. Desarrollar en los alumnos habilidades y potenciar esas habilidades socioemocionales ha sido una prioridad, pero no debería ser considerada puesto que existen estudios más recientes como los realizados por Martin Seligman, psicólogo, que menciona 24 fortalezas personales, cualidades humanas que favorecen a las personas para vivir una vida más plena y positiva, brindándole los recursos psicológicos que requieren para que esto suceda. Y los docentes deben procurar el trabajar esas fortalezas, las cuales son entre ellas la inteligencia social, personal, emocional, el ingenio, la originalidad, la inteligencia práctica, la humanidad, amarse y dejarse amar, y no promoviendo el desarrollo de su personalidad, sino a partir de las fortalezas personales mencionadas por Seligman. Gracias, maestro. Continuamos con la pregunta número 5. Tomando en consideración la teoría psicogenética y sociocultural, ¿piensa que los docentes se guían en estas teorías para tener un referente del desarrollo del alumno y partir de ahí para la selección de estrategias para aplicar en el aula? Por favor, maestro Rubén. Sí, gracias. Pienso que sí, que se guían en estas teorías porque pues la ven reflejada en los alumnos que conforman su aula
en específico en la educación básica, en donde la mayor parte de los alumnos de preescolar y primaria se encuentran en esos niveles, por ejemplo, en la etapa preoperacional de 2 a 7 años, pues que se caracteriza porque aún no se desarrolla la capacidad para pensar de manera lógica, pero es posible manejar el mundo de forma simbólica. Es decir, los niños pueden ya imaginar qué hacer, que hacen algo, aunque no puedan realizarlo realmente. En esta etapa se lleva a cabo el proceso de lectoescritura. En la etapa 3, que es las operaciones concretas de 7 a 11 años, se incrementa notablemente la capacidad para el razonamiento lógico, aunque todavía a un nivel muy concreto. Es decir, el pensamiento sigue vinculado por lo que conoce y se sabe hacer en la práctica, por lo que solo es posible razonar acerca de las cosas con las que se ha tenido experiencia directa. Y la etapa número 4, que las operaciones formales de 11 a 15 años se presenta en la adolescencia y continúa a lo largo de la vida. Su principal característica es que el individuo puede prescindir del conocimiento concreto en las cosas y puede situarse en lo abstracto. En esta es posible valorar la verdad y la falsedad de proposiciones abstractas, analizar fenómenos complejos en términos de causa, efecto, etc. Gracias, maestro. Adelante, maestra Claudia. Bien, pues considero que no, que los docentes no toman en cuenta las teorías psicogenética y sociocultural, pues dan mayor importancia a las evaluaciones que aplican de manera personal a esas observaciones directas, a las entrevistas, a los tests, para determinar dicho desarrollo de sus alumnos. Y pese a que todos en algún momento han realizado o hemos realizado, no dan la importancia que tienen para seleccionar las estrategias. Olvidan que el conocimiento no es un objeto que pasa de una mano a otra, que es algo que se construye mediante operaciones y habilidades cognitivas y que se inducen en la interacción social, por lo que no es posible separar el desarrollo del individuo del medio social en el que está inmerso. Gracias, maestra. Siguiente pregunta. ¿Puede mencionar las características de la escuela nueva o activa y su relevancia en las políticas educativas actuales? Adelante, maestro Rubén. Claro, comenzando con el cambio de la figura autoritaria que tenía el maestro, por la de un profesionista comprensivo y abierto a la comunicación con sus alumnos, complementado con un aprendizaje fortalecido mediante el interés, aptitudes y habilidades del alumno. Esto incrementa el aprendizaje y el aprovechamiento en la educación. Lo aprendido a través de la vida cotidiana despierta mayor interés en las enseñanzas que puede obtener en los libros, ya que al intervenir con fines pedagógicos en la naturaleza, en los acontecimientos diarios de la localidad y las características del ser humano, se hace posible desarrollar la imaginación, la creatividad, iniciativa y habilidades de los alumnos mediante la búsqueda, la intervención y el cuestionamiento, todo con respecto al proceso de aprendizaje que experimenta cada persona. Pero la relación con las políticas actuales es que la escuela nueva coloca al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, acción denominada paidocentrismo, para dejar atrás el magistrocentrismo. Los alumnos aprenden a través de la búsqueda y la selección de información, contrario a lo que ocurre en la enseñanza tradicional, donde el maestro organiza la forma en que transmitirá el conocimiento. Por favor, maestra Claudia. Bueno, pues algunas de las características de la nueva escuela es que la base del proceso educativo son los alumnos. Los conocimientos se refuerzan mediante la acción, investigación y lo aprendido a través de la vida cotidiana, que despierta mayor interés que la enseñanza de los libros. Y el alumno es colocado como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se cambió la imagen autoritaria del maestro por un profesionista comprensivo, abierto a la comunicación, con un aprendizaje fortalecido mediante los intereses, aptitudes y habilidades del alumno. Y el maestro participa como un orientador, como facilitador y conductor. Sin embargo, estos principios de la nueva escuela no toman relevancia, no se toman en relevancia al estructurar las políticas educativas, pues el objetivo de estas políticas
solamente es procurar el resolver los problemas educativos como son el rezago, la accesibilidad, la profesionalización. Gracias. Continuamos. Pregunta número 7. ¿Cree que se ha retomado suficiente la pedagogía de la liberación o crítica en la historia de la educación en México? Adelante, maestro Rubén. Pienso que parcialmente. Desde los planes de estudio anteriores se ha buscado que los alumnos trabajen un análisis crítico y reflexivo del mundo en el que viven para propiciar la elaboración de normas de convivencia, ya que el maestro examina de forma idónea para ayudar a los educandos a reflexionar y a convertir esta actividad en aprendizaje. Al suscitar el análisis crítico, la indagatoria y la defensa de sus convicciones a través de la estructura de argumentos, pero aún hace falta desarrollar habilidades de análisis y síntesis de las propuestas y opiniones propias y adversas. Gracias. Adelante, maestra Clau. Creo que no se ha considerado, como lo menciona el maestro Rubén, de manera parcial, pues para liberar a las personas de la ignorancia es necesario desligarlas de las supersticiones y creencias a través de la búsqueda y aplicación de métodos para cambiarlas. Y esta es una de las ideas de la pedagogía de la liberación. Y considero que no se ha retomado lo suficiente, puesto que se debe ayudar al estudiante a ser crítico y a transformar a la sociedad para mejorarla. Y por más que se ha considerado llevar a la práctica estas ideas, resulta complejo volverlas una realidad. Gracias, maestros. Pregunta número 8. ¿Cómo se ha trabajado la pedagogía cognitiva en las aulas? Por favor, maestro Rubén, adelante. Gracias. Pienso que se ha trabajado desde que el docente considera los canales de percepción de los alumnos al inicio de cada ciclo escolar. Se realiza y aplican diferentes herramientas que permiten conocer la forma en la que el alumno aprende y de esa forma poder buscar la mejor estrategia para trabajar en el aula y favorecer esa asimilación y acomodación del aprendizaje, ya que establece habilidades para orientar los procesos mentales de información, representación y acción, que bien pueden entenderse como los pasos que cambian de conocimiento adquirido con anterioridad por otros generados por el intercambio de la información, ya que la información se organiza en clases ya establecidas o por construir, es decir, el significado existe antes de la información. Luego la representación es un conjunto de reglas mediante las cuales se puede observar aquello experimentado e ingresa a la memoria a través de imágenes, eventos y palabras que sirvan de herramientas para realizar la operación mental o acciones como tomar una decisión o solucionar un problema. Entonces, el aprendizaje constituye la síntesis de la forma y el contenido recibidos por las percepciones, mismas que actúan de forma personal y a su vez están influidas por antecedentes, actitudes y motivaciones individuales. El conocimiento obtenido es una actividad mental que implica una clasificación interna y una estructuración por parte del estudiante que así, al realizar estas acciones, se transforma en un participante activo del proceso de aprendizaje, ya que debemos considerar al ser humano como un organismo que realiza una actividad fundamentada en el procesamiento de información. La pedagogía cognitiva muestra una nueva visión del ser humano y reconoce la importancia de cómo las personas organizan, acoplan, filtran, registran y evalúan la información en esquemas mentales que son empleados para acceder e interpretar a la realidad. Gracias. Adelante, maestra Clau. Bueno, mi respuesta es muy concreta. El aprendizaje se vincula con lo que hacen los estudiantes, por lo que no se considera el trabajo que sugiere la pedagogía cognitiva. El conocimiento no se percibe como una actividad mental que implica una clasificación interna y estructuración por parte del estudiante. Más bien se ha trabajado bajo los principios del conductismo. Continuamos. Pregunta número 9. ¿Qué posición tiene acerca de la pedagogía conductista? Adelante, maestro Rubén. Gracias. Pienso que en el momento en el que surgió parecía funcional, ya que repercutía cambios conductuales visibles en donde se observa a la enseñanza como algo estructurado y susceptible a ser guiado por los principios del condicionamiento operante.
el cual en el contexto escolar busca que los alumnos adquieran un amplio repertorio conductual que pueda traducirse en ventajas sociales para ellos. Pero pienso que todos sabemos que no hay un avance en el análisis crítico para poder solucionar una conducta en determinada situación. Ese análisis de situaciones y la repercusión de conocimientos se deja de lado en esta postura. Gracias, maestro. Adelante, maestra Claudia. Bueno, mi posición es totalmente en contra de esta pedagogía conductista, pues es un mecanismo de supervivencia y es la respuesta a todo tipo de estímulo. Y desde las neurociencias hoy es algo perjudicial, porque al usarse un estímulo y recibir una respuesta, esta solo es efectiva por un corto tiempo, y para que el cambio producido por una recompensa perdure, hay que seguir brindando la recompensa. Entonces, estas fracasan porque castigan, y cada vez que doy una recompensa existe la posibilidad de no tenerla. Ante este condicionamiento, los alumnos responden porque desean evitar el castigo, y lo único que se logra es el deseo de hacer algo que no debería ser impuesto. Gracias, maestra Claudia. Pregunta número 10. ¿Cree que es positiva o negativa la utilización de la pedagogía conductista? Por favor, maestro Rubén. Gracias. Pienso que no podríamos decir si es positivo o negativo, considerando que la parte de la educación familiar de los alumnos que tenemos en la escuela responde a este tipo de pedagogía. Los padres de familia buscan el cambio de conducta en sus hijos con estímulos. Debemos buscar una educación para hacer frente a esta realidad en la que se encuentran los alumnos, considerar el contexto como fundamental para la planificación y ejecución de las situaciones didácticas. Gracias, maestro. Adelante, maestra Claudia. Negativa, pues se omite el componente afectivo emocional. Se concibe al alumno como un ser pasivo que solo reacciona a las condiciones ambientales a las que está expuesto, y no es así. El alumno es capaz de actuar integrando y movilizando sus saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorales, como se menciona en el constructivismo. Y al usar el condicionamiento, sabremos que lo logrado por los estudiantes fue consecuencia del uso de premios o castigos, dejando percibir al estudiante como una máquina donde es posible la predicción y conocer el estado y las conductas que interactúan en cada momento. El conductismo es uno de los paradigmas que se ha mantenido durante muchos años y de mayor tradición, desde la escuela primaria hasta universidades, en todos los niveles. Invitaría a los compañeros docentes a reorientar su práctica, pues no es posible continuar con la implementación de esta corriente cuando se cuenta con fundamentos de corrientes como la constructivista, cuyos principios están más acordes a las demandas sociales actuales. Gracias, maestra. Última pregunta. ¿Qué enfoque se debe priorizar teniendo en consideración las circunstancias vividas en el ciclo escolar anterior? Adelante, maestro Rubén. Claro, pienso que se debe seguir con lo estructurado en el programa 2017, que pues nos marca un enfoque por competencias que nos ayuda a vincular pues la capacidad con el saber hacer algo y el saber cómo hacerlo y por qué hacerlo. Pues las características que nos marca este programa es propiciar la capacidad de saber hacer, es decir, aplicar a la solución de problemas de la vida profesional y personal los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Promover el desarrollo de capacidades más que asimilación de contenidos. Preparar al alumno para fomentar nuevos desafíos en su vida diaria relacionados con el conocimiento como persona. Su planteamiento supone que todos los estudiantes serán capaces de desempeñarlas, lo que les permitirá comprender el mundo e influir en él, y conllevar el establecimiento de procesos de aprendizaje autónomos a partir de la acción directa del alumno, pasar del enseñar al aprender, e implicar una participación eficaz del alumno en los ámbitos político, social, profesional y cultural. Gracias, maestro.
Adelante, maestra Claudia. Indudablemente la teoría humanista. Recordemos que aprendizaje es clave para la educación integral desde este enfoque. Menciona que la educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas las personas en lo cognitivo, físico, social y afectivo y en condiciones de igualdad para que estas a su vez se realicen plenamente y participen de forma activa, creativa y responsablemente en las tareas que nos conciernen como sociedad, lo cual requiere aprender a convivir y supone principios compartidos entre todos los seres humanos, tanto de forma personal como en entornos virtuales. Por lo tanto, la igualdad, la promoción y el respeto a los derechos humanos, la democracia, la justicia, la equidad, la paz, la inclusión y la discriminación son principios que deben traducirse en actitudes y prácticas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo. Educar a partir de los valores humanistas implicará formar en el respeto y la convivencia, al respetar la diversidad y apreciar la dignidad humana sin distinción alguna, lo cual resultará muy benéfico bajo las circunstancias vividas durante este trabajo a distancia, que sabemos que se fracturaron muchos aspectos socioemocionales y que a partir de este enfoque se reorientaría de manera favorable el trabajo que se está realizando en las aulas. Gracias, maestra. Y bueno, para finalizar, pido a los participantes emitan su conclusión. Le cedo la palabra, maestra Claudia. Bueno, pues en conclusión, las corrientes pedagógicas son teorías de pensamiento e investigación que describen, explican, conducen y o permiten la comprensión de los aspectos pedagógicos en un contexto. La formación del hombre es compleja, pero el objeto central de toda acción pedagógica es la misma, la educación y la enseñanza de los estudiantes. El origen de las corrientes y teorías pedagógicas surge de saber cómo aprenden las personas, cuál es la forma más apropiada para aprender y enseñar. Indagar sobre este proceso es tan complejo que tenemos los seres humanos para adquirir un conocimiento, interiorizarlo, transformarlo y llevarlo a la práctica. Genera incertidumbre sobre cuál es el medio para lograr dicho proceso a través de estímulos, de interacción social, de observación, de necesidad interior, parte de la naturaleza humana, todas las anteriores o ninguna. Así que revisar nuevamente las teorías y corrientes que de una o de otra manera retomamos para llevar a cabo nuestra práctica docente, aporta y amplía nuestro panorama para seleccionar lo que resulte funcional para ser aplicado en el aula, tomando en cuenta las características y las condiciones de los alumnos, siendo ellos el centro de nuestra atención. Y esto es lo último que no debemos perder, que el centro de nuestra atención son los alumnos. Le agradezco, maestra Claudia. Adelante, maestro Rubén. Gracias. Como conclusión, pienso que el resaltar las teorías y corrientes pedagógicas es para interpretar, analizar e intervenir en la realidad que mediante dichas teorías se intenta explicar. Precisa las funciones que de alguna manera dan este sentido utilitario a las teorías y en este sentido pues cumplen con las funciones explicativas al permitir dar respuesta a las interrogantes que se plantea un docente ante un hecho, fenómeno o situación, tales como el qué, el por qué, el cómo y el cuándo, así como la sistematización, refiriendo una misión organizativa del conocimiento, la interpretación, al permitir hacer la lectura de un fenómeno, hecho o realidad de acuerdo a una cosmovisión, y la de transmisión, que implica los cambios que se deben generar en las acciones, tomando como referencia la interpretación o lectura que se ha hecho al fenómeno o situación. Pero sobre todo, el análisis y socialización de las teorías pedagógicas ayudan a buscar la relevancia en el actuar diario del docente y sobre todo a buscar nuestro sustento teórico desde las perspectivas de autores contemporáneos.
Espero que este análisis sirva para que rescatemos la importancia de colocar al alumno al centro de la educación y enfocar todos los esfuerzos a su desarrollo integral, personal y social. Muchas gracias por su participación. Excelente noche. Muchas gracias. Gracias.